Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Gusto en saludarles nuevamente. Nos encontramos en el devocional del día miércoles, ¿cierto? Que está en Lucas 23 del 1 al 12. Si bien es cierto, esto es una seguidilla del libro de Lucas, donde estamos hablando del juicio contra Jesús, de cómo lo juzgaron, cómo lo calumniaron. Esta es otra parte más de nuestro devocional que nos ha tocado esta semana. Un libro maravilloso, pero a la vez súper triste porque vemos cómo injustamente ha sido crucificado Jesús. Así que seguimos con el desenlace de esta historia, ¿cierto? Y Lucas 23, 1 al 12 se llama Jesús guarda silencio. Dice así: todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde: tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente: no encuentro a este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistieron con más fuerza. Con sus enseñanzas está alborotando a todo el pueblo. Comenzó en Galilea y ahora sigue haciéndolo aquí en Judea. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas, como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilatos y Herodes, que antes eran enemigos. En este pasaje bíblico podemos ver cómo se produjo un complot contra Jesús, cómo trataron de culparlo, cómo querían manipular la situación los sacerdotes, los líderes de ese entonces para poder juzgarlo. Como ellos no tenían el poder de hacerlo en ese tiempo y solamente el gobernador, que era Pilatos, tenía el poder para condenarlo, se lo llevaron con insistencia, ¿cierto? Pero aún así no encontraban que Jesús era culpable. Pilato, totalmente desorientado, le preguntaba cosas para encontrarlo culpable y Pilato no tuvo nada que hacer porque no habían argumentos válidos para poder culpar a Jesús. Por eso Pilato le preguntó de dónde venía. Así que como él se averiguó de dónde venía, se lo mandó donde estaba su gobernador o su rey, que era Herodes, ¿cierto? Y ahí Herodes, bueno, Herodes tenía ganas de verlo porque él había escuchado y quería saber de los milagros de Jesús. Y comenzó una seguidilla de preguntas de Herodes y tampoco encontró nada como para condenarlo, así que no sabía qué hacer tampoco, así que como quiso sacarse la situación, zafarse de este problema, lo que hizo fue devolvérselo a Pilatos, ¿cierto? Vemos que aquí y sí, en toda esta maraña, era una falsedad absoluta, porque lo que querían eran acusar a Jesús para matarlo, porque los mismos sacerdotes de ese tiempo se sentían inseguros, porque Jesús andaba predicando y tenía más arrastre con las personas, así que Jesús predicaba, como es el Hijo de Dios, predicaba con verdad y la gente lo seguía, y eso obviamente le molestaba a las demás personas. Así que
Por eso formaron toda este complot hacia Jesús. Todo esto viene de mucho antes, ¿cierto? De los libros que venimos leyendo anteriormente. Los otros días es todo un complot que se ha hecho contra Jesús. Vemos que hubo traición, que hubo manipulación, que hubo las ganas de querer asesinar a Jesús, ¿cierto? Ellos decían que Jesús era un rebelde y que no quería acatar las órdenes que había en ese tiempo, en la autoridad que tenía Pilato, por ejemplo. Por eso querían desacreditarlo tanto. Así que por eso lo llevaban con él para que Pilato lo juzgara, lo condenara, y aunque estaban mintiendo, no sabían qué hacer. La verdad siempre aflorece, siempre sale más adelante, así que siempre hay que estar confiado en las cosas que hacemos. En este relato también se forma una sociedad impensada, una sociedad entre Herodes y Pilatos que eran enemigos, pero en esto hicieron una alianza, ¿cierto? Para unirse entre ellos y así a la vez poder justificar sus actos. Pero como ninguno de los dos se encontraba culpable y la inocencia de Jesús era tan obvia, incluso para ellos, que eran los hombres malvados de la época, no encontraban argumentos. Así que se hicieron amigos en esta alianza, por decirlo así. En todo esto hubo maldad, como dije, hipocresía, ¿cierto? Y esto fueron el marco necesario, digamos, fue la trampa que se gestó para poder acusarlo de algo que él no había hecho y al final poder crucificarlo, ¿cierto? Pero me llamaba la atención de que Jesús, ante tales acusaciones, ante todo lo que pasaba, él siempre mantuvo la calma. Él siempre respondió con templanza, con tranquilidad. Él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a pasar, pero él tenía la confianza del Padre. Él tenía la confianza que le había dado eh, su Padre, su Dios. Así que por eso él siempre mantuvo la calma y eso es digno de destacar, porque en la vida real, ahora, hoy, en nuestros problemas, nosotros ante cualquier dificultad nos desesperamos, no encontramos solución y queremos hacer cualquier cosa para poder solucionar nuestros problemas, siendo que lo maravilloso de esto, lo que hacía Jesús, era conservar la calma y orar. Si nosotros aplicáramos esto a nuestra vida, todo sería mejor, todo sería maravilloso. Sin duda tenemos muchos problemas y algunos van a ser dolorosos, pero si mantenemos la calma, la templanza que Jesús tenía, todo va a ser mucho mejor, más fácil de llevar. Creo que nos enseña una importante lección en estos capítulos porque vemos cómo eh, Jesús se mantuvo firme y los argumentos que ellos entregaban eran tan vanos y frágiles que no había razón de juzgarlo. Tuvieron que mentir, tuvieron que planear estrategias para poder crucificar a Jesús. Y vemos que ante un inocente es un fiel reflejo de que Jesús murió por nosotros, porque Él no era culpable de nada. Así que hay que tener en cuenta estas cosas, estas enseñanzas que Dios nos deja, porque tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que leer, ¿cierto? Y, y a veces las circunstancias pueden confundirnos, aunque sean difíciles, pero la verdad siempre saldrá a flote y la verdad es Cristo, porque Dios es soberano y Él está obrando siempre en nuestras vidas, está obrando siempre en nosotros. Así que en esta noche, en esta mañana, perdón, le invito a seguir orando y a seguir buscando el rostro del Señor. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú eres bueno en todo momento, Señor. Y vemos como en tu historia, en los pasajes bíblicos, tú nos quieres dejar enseñanza en todas las circunstancias, por más tristes que parezcan, por más duras que sean, tú nos dejas una enseñanza, Padre. Permite que podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida. Permite que podamos aplicar todas estas enseñanzas y todas estas virtudes que tú tenías se hagan nuestra, Papito del cielo. Así que te agradecemos por tu palabra, Señor, y entregamos este devocional para este día maravilloso e iniciarlo, Señor, bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a prestar con oído, a escuchar con atención el devocional del día de hoy porque nos deja una tremenda enseñanza. Dios les bendiga, queridos hermanos,
y que estemos siempre bajo su cobertura. Que tengan buen día.